Mascarillas y cuarentenas en revisión. Será la Comisión de Salud Pública quien decida sobre si se cambian estos criterios. Igual que se hizo con los aforos, que serán completos en los acontecimientos deportivos a partir de marzo. Sin embargo, la retirada paulatina de las mascarillas va a tener que esperar, sobre todo por la lentitud en la vacunación de los más pequeños, que no llegan al 60% de la primera dosis. La bajada en el número de contagios está llevando a varios países a rebajar las medidas anti-COVID. Incluso Alemania, que está siendo el país más conservador, anuncia el fin de las restricciones en primavera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la angustia para los familiares de los 12 tripulantes del barco gallego desaparecido en aguas de Terranova. Entre ellos, los familiares del biólogo gran canario Manuel Navarro, embarcado en el pesquero naufragado. Canadá ha anunciado el fin de la búsqueda de supervivientes, pero familiares y representantes de la Xunta han pedido que se reanuden las tareas de rescate y mantienen su esperanza en un milagro, porque la mala mar y el frío extremo en la zona hacen muy difícil las labores de rescate. Mañana podrían llegar a tierra los 3 supervivientes del barco. Quizás sí sepamos qué ocurrió para que el Villa de Pitancho se fuera a pique. Bueno, y hoy fijamos también la vista en una ciudad cerca de Río de Janeiro, Petrópolis, donde los muertos y desaparecidos se cuentan ya por centenares tras la avalancha de agua que ha destrozado la ciudad, llevándose por delante el hogar de miles de personas. Buena parte de la ciudad está totalmente destruida y sin servicios, cubierta de tierra y de lodo. Las 25 escuelas que tiene el municipio han dejado de enseñar para convertirse en albergues para quienes se han quedado sin casa. Y también protagonista hoy una niña en Estados Unidos que llevaba 2 años desaparecida. Aquí la ven. Después de todo ese tiempo ha sido hallada en casa de sus padres biológicos, que no tenían la custodia de la pequeña. En esta casa y en este hueco justo bajo las escaleras, donde la ocultaban desde ese tiempo. Los padres recibieron la ayuda de uno de los abuelos de la pequeña para secuestrarla. Y ahora pues tendrán que enfrentarse a la justicia y explicar el porqué de su actuación. Bueno, y rocambolesco el espectáculo que está dando el Partido Popular a nivel nacional. Tras filtrarse la noticia de que la dirección del PP investigaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid para ver si había beneficiado a su hermano en una compra de material sanitario, la presidenta ha salido a la palestra para negar esas sospechas, retar a su partido a que la investigue abiertamente y cargar directamente contra Pablo Casado y la cúpula de su partido. Díaz Ayuso ha pedido responsabilidades en una crisis que ya solo se puede cerrar con la retirada de uno de los contendientes. Como rezaba el cartel de aquella película de los 80, solo puede quedar uno. Entendamos todos los partidos. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. Ahora que ya se sabe públicamente y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el Partido Nacional como en el Partido Regional. Bueno, ahora quedan por ver las reacciones de Génova, que no nos extrañaría que se produjeran inmediatamente. Se lo contaremos si es así. Mientras tanto, nos ocupamos de la sexta ola. Sigue camino de su final en Canarias y en España tras semanas preocupantes. Los indicadores de presión hospitalaria mejoran, Elena Díez. Sí, en España por primera vez la ocupación de las UCI baja del 15%,
desde el mes de diciembre, por lo que pasa de riesgo alto a riesgo medio. Baja también la incidencia acumulada y el número de contagios. Sin embargo, en Canarias la incidencia, la presión hospitalaria de las UCI continúa siendo alta. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, ahora mismo en las islas hay 76 personas ingresadas en las UCI. Y el dato llamativo lo encontramos hoy en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, donde a finales del mes de enero el 30% de las personas que se encontraban hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos eran extranjeros no vacunados, es decir, de las 28 personas que había, 8 eran extranjeros. Para entrar en Canarias solo se les pedía presentar el certificado COVID o un test negativo. Bueno, pues efectivamente hoy leemos en la prensa, concretamente en el periódico El Día, pues esa noticia que tiene que ver con las hospitalizaciones en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, que arroja claves importantes. Por ejemplo, que los turistas sin vacunar, como ha dicho Elena, contra la COVID, ocupan el 30% de las camas UCI de este centro durante el mes de enero. Vamos a preguntar a Amos García sobre esta cuestión, jefe de Epidemiología de Salud Pública. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Hola, Roberto. Un placer auténtico estar con ustedes, como siempre. El placer es nuestro, Amos. Rápidamente, no le vamos a quitar mucho tiempo. ¿Tienen este dato, manejan este dato? ¿Un 30% de la ocupación, concretamente de este hospital, es debido a la ocupación de extranjeros sin vacunar? Sí, efectivamente, tal como han comentado los compañeros de la residencia de Nuestra Señora de la Candelaria, el 30% de las camas UCI están ocupadas por extranjeros que no se han vacunado, lo cual no deja de ser significativo de que la vacuna sigue siendo un elemento clave aquí y en cualquier otro lugar del mundo en relación a estar protegido frente a las formas graves del problema. Amos, ¿y esa proporción se puede estar dando en el resto de hospitales de las islas? Se puede estar dando. Indudablemente hay que profundizar en el conocimiento del perfil de las personas hospitalizadas, pero lógicamente el hecho de que un hospital de la entidad de Nuestra Señora de la Candelaria haya un 30% de las camas UCI ocupadas por turistas que no estaban vacunados es sensible a entender que ese problema puede ser también el mismo que sufran otros hospitales de nuestra comunidad autónoma. ¿Por cuánto se multiplica el riesgo de una persona no vacunada sobre otra vacunada? Leíamos en la misma información que por 7. Sí, por 7 o por más. Es evidente que el no estar vacunado significa que hay un porcentaje 7 veces superior al que tiene una persona vacunada de tener complicaciones severas por padecer la infección. Y desde esta perspectiva lo que es totalmente sin sentido es que se plantee que no me pongo la vacuna porque la vacuna me puede dar efectos secundarios. Mira, Roberto, ¿sabes cuál es el peor efecto secundario que tiene una vacuna? No ponérsela, porque el no ponérsela significa la posibilidad de sufrir la enfermedad y la posibilidad 7 veces por encima de los vacunados de tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. Bueno, y ahí está esa clave de la presión hospitalaria también, que hay que tener en cuenta y a veces no lo hacemos, pues la población volante que tenemos en las islas, las personas que vienen de fuera. Amos, gracias, un placer, hablamos. Nada, hablamos, seguimos hablando. Un abrazo. Bueno, pues queda confirmado ese dato, el 30% concretamente en el Hospital de la Candelaria, que podría perfectamente reproducirse en cualquier otro hospital de las islas por los turistas que vienen sin vacunar. Y ayer comentábamos que el fin de las mascarillas en las aulas podría estar cerca, quizá también las cuarentenas, tal y como las conocemos, pero el Consejo Interterritorial de ayer prefirió pasar la pelota a la Comisión de Salud Pública de esta tarde, Elena. Sí, una de las comunidades que más desea este cambio es la Comunidad de Madrid. Hasta ahora recordamos que los alumnos solo podían quitarse la mascarilla en el recreo o en los patios si los centros así lo estimaban oportuno. Pues bien, esta tarde la Comisión de Salud Pública analizará y debatirá esos datos epidemiológicos para ver si este escenario es posible en un futuro cercano. En otros países del mundo, como en Alemania o Estados Unidos, ya han comenzado a eliminar restricciones, como por ejemplo el uso de las mascarillas en interiores para toda la sociedad. California, en Estados Unidos, elimina el uso de la mascarilla también en interiores. Ya era hora, estoy listo para deshacerme de ella, dice este ciudadano.
Otros en su trabajo tienen que llevarla puesta como cuenta esta mujer, aunque reconoce que la mayor parte del tiempo se la quitará en otros lugares. El estado se une así a Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y Oregón. El asesor médico de Biden dice que ciertas partes de Estados Unidos están con COVID, pero que solo necesitan recuperar sus vidas de alguna manera. En otro país, en Alemania, ponen fecha al fin de las restricciones. Las irán retirando de manera progresiva hasta el 20 de marzo. El canciller alemán Olaf Scholz espera que los ciudadanos se sientan como él. Asegura que después de estos largos años merecen que las cosas vuelvan a mejorar de alguna manera. Situación muy diferente se vive en Hong Kong, en China, donde se enfrentan al peor brote desde que comenzara la pandemia. Es difícil prevenir el virus incluso si se han tomado todas las precauciones, dice su presidente. Hong Kong ha registrado 30.000 casos desde que comenzara la pandemia. A día de hoy las infecciones se multiplican por 4 desde principios de febrero, con más de 5.000 contagios al día. Bueno, y esto es Canadá. Ahí están los conductores de camiones que continúan bloqueando el centro de Ottawa como protesta contra la vacunación obligatoria. La policía ya les ha advertido que o retiran los vehículos o serán detenidos. El primer ministro, Justin Trudeau, ha invocado la ley de emergencias que otorga al gobierno más poderes para poner fin a la protesta. Siguiendo el ejemplo de estos camioneros, en Nueva Zelanda se cumplen ya 10 días desde que comenzarán también las protestas ya contra las restricciones en general por la COVID-19 y a las que se han unido, igual que ocurre también en Canadá, otras denuncias sociales. Bueno, y otro escándalo en torno precisamente al COVID y a las falsificaciones precisamente de los certificados COVID. En nuestro país aumentan ya 600 las personas investigadas por haber obtenido este tipo de certificado ilegal. Además, se suman 4 nuevos detenidos y han trascendido nombres de personas conocidas por haber presuntamente contratado los servicios de esta red de falsificación. El pasado mes de enero, la Policía Nacional de nuevas detenciones en el marco de la operación Jenner, que ha desarticulado una red internacional que falsificaba pasaportes COVID y PCRs negativas. El pasado mes de enero la Policía Nacional detenía a 7 personas y en las últimas horas se han sumado 4 más. Se les atribuye un delito de falsedad documental y otro contra la salud pública. Además, se ha determinado la utilización de nuevas claves de personal sanitario que permiten el acceso a este sistema. Además, la investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones en una tercera y última fase que se centran en detenciones del principal entramado de esta organización. Por el momento son 2.200 personas las que podrían haber contratado los servicios de esta organización. Principalmente se trata de conocidos delincuentes y numerosos famosos, nombres destacados en el mundo de la música como el cantante Omar Montes o los actores Alex García y Verónica Echegui, que actualmente están siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía como presuntos clientes de esta red, que además contaba entre sus filas con personal sanitario que permitían el acceso al sistema de vacunación para introducir los datos falsificados de los clientes. Bueno, dejamos la crisis sanitaria, vamos con otra que se está viviendo en Europa, este jueves marcada por el cruce de acusaciones entre los líderes separatistas del Donbass, esa región de Ucrania poblada principalmente por rusos. Los primeros aseguran que el ejército ucraniano les ha atacado y este denuncia a su vez que son los rebeldes prorrusos los que han bombardeado sus posiciones. Todo mientras continúa el diálogo para intentar cerrar cuanto antes este conflicto. Cruce de acusaciones entre los líderes separatistas del enclave del Donbass y los ucranianos. Los rebeldes prorrusos señalan, en un comunicado, varios ataques por parte del ejército de Ucrania. Los nacionales lo niegan y a su vez denuncian ataques con armas ilegales sobre sus posiciones. Estados Unidos y la OTAN denuncian el refuerzo militar ruso en la frontera. Según el presidente Joe Biden, Rusia habría desplegado otros 7.000 soldados más. De hecho, estos son imágenes de satélite que muestran la cantidad de efectivos rusos en la zona. Y eso a pesar de las señales de retirada y distensión.
Este jueves, además, se espera que Moscú responda a Estados Unidos sobre las demandas de seguridad, o lo que es lo mismo, la petición de Putin de que Ucrania no entre en la OTAN. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores del Kremlin, los norteamericanos estarían aumentando la tensión en Ucrania para bloquear el Nord Stream 2 y tener una mayor participación en el mercado energético mundial. El secretario general de la OTAN habla de intimidación. Por ello, este jueves, con Ucrania sentada a la mesa junto al resto de ministros y ministras de defensa de la alianza, valoran un refuerzo de sus tropas. Y continúa reinando la incertidumbre en Ucrania. El presidente Zelensky visita a algunos militares en zonas de entrenamiento. En cuanto a los ciberataques denunciados por entidades financieras y el Ministerio de Defensa ucraniano, Moscú niega estar implicado. Denuncian posibles ataques híbridos en un clima de tensión que por ahora no ha desaparecido. Pero este conflicto tiene sus consecuencias en otros aspectos. Miren, van a conocer a una de las favoritas para ganar Eurovisión, pero la crisis de Ucrania también le ha pasado factura. Se llama Alina Plash, era la candidata precisamente de los ucranianos para representar al país en el festival y no lo llevaba mal, era una de las favoritas, como decimos. Sin embargo, la artista ha dicho que no, ha dicho adiós a su sueño, después de una polémica por ser acusada de deslealtad a su país porque asistió a un evento privado en Crimea en 2015. Denuncia en su cuenta de Instagram que es una artista y no una figura política. La cantante dice que ama a su país y asegura que el odio vertido en las redes es inaceptable. Por ello, dice que se ve obligada a renunciar a representar a su país en el próximo Festival de Eurovisión. Bueno, y ahora rápidamente, dos datos económicos que sirven para comparar dos situaciones, dos cifras distintas, la de Bélgica y la de nuestro país. Miren, la tasa de paro en Bélgica, el 5,7%, la tasa de paro en nuestro país, el 13%. Le mostramos también la del Producto Interior Bruto per cápita, que señala también la productividad, 39.580 euros en Bélgica, 23.698 en España. ¿Por qué comparo estos dos países? Porque Bélgica acaba de proponer o va a proponer una reforma laboral que va a permitir trabajar 4 en vez de 5 días a la semana. Los empleados podrán organizar su horario ampliando o reduciendo horas al día para que, bueno, pues al cabo de esos 4 días hayan realizado todas sus horas. Por lo tanto, no hay reducción de horas semanales. El primer ministro belga dice que el objetivo es dar más flexibilidad y libertad a sus trabajadores. Bueno, jornada laboral de 4 días, no de menos horas, que quizá ha propuesto también que se haga de esa manera, pero reduciendo las horas. La de Bélgica es reducir, no reducir el horario, sino redistribuirlo. ¿Se puede aplicar aquí en nuestro país? Bueno, aquí en Canarias ya hay empresas que trabajan 4 días a la semana y queremos conocer pues cómo les va y cuáles son sus condiciones. Ya están con nosotros César Arencibia, director de Comunicación y Turismo de Ron Areucas, y Andrés Jiménez Fleitas, director de Jiménez y Mújica Consultores. A ver, César, empezamos contigo. Ron Areucas. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Ron Areucas abre de martes a viernes. Correcto, sí. En nuestro caso, el detonante de la decisión fue la pandemia, como ha sido en el caso de muchas decisiones de muchas empresas durante este tiempo, porque al inicio de la pandemia Areucas sufre una caída de las ventas del 80%, entonces la dirección, para evitar reducir la plantilla, optar por un ERTE, decide optar por esta posibilidad y nos ofrece la posibilidad de reducir la semana a 4 días en vez de 5. En un principio renunciamos a un 15% del sueldo y reducimos la jornada a un 20% y paulatinamente se recupera ese salario, pero nos quedamos con la semana de 4 días. O sea, ustedes sí mantienen la reducción de jornada, entonces sí han hecho reducción de jornada. Sí, y de hecho el resultado hasta el día de hoy ha sido muy positivo, ha mejorado claramente la productividad
y también el compromiso por parte de los empleados con la empresa. Andrés, ¿cuántos días trabajan ustedes? ¿De cuándo a cuándo está abierta la consultoría de Jiménez y Mújica? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un replanteamiento del trabajo en equipo. Nosotros, el despacho no ha sufrido ningún cierre ni en días ni en horarios, sigue siendo exactamente el mismo. De hecho, el cliente no nota esa diferencia. Lo que hacemos es que hay personal que trabaja de martes a jueves y otro personal que lo hace de lunes a jueves. Perdón, de martes a viernes y de lunes a jueves. Con lo cual, el despacho tiene el mismo horario, tiene la misma franja de días laborales, ¿vale? Pero el personal solamente trabaja 4 días a la semana. ¿Pero también han reducido las horas o mantienen las mismas horas redistribuidas durante esos 4 días? No, el personal tiene un trabajo de 32 horas semanales efectivas, pero el contrato sigue siendo de 40 horas y el salario sigue siendo exactamente el mismo. En nuestro caso es diferente quizás al que nos planteamos con Ron Areuca, porque en nuestro caso trabajamos principalmente con la administración pública y los vencimientos no se modifican, las fechas no se modifican, con lo cual el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Bueno. Con lo cual lo que hemos hecho simplemente es cambiar el sistema de trabajo, hemos cambiado el software, hemos incorporado nuevo hardware, de forma que el personal pueda conseguir el mismo rendimiento con una franja horaria más estrecha y conseguir que tengan más tiempo para descansar, porque nuestros trabajadores tienen que tener en cuenta que trabajan con muchas empresas a la vez y cada empresa tiene una problemática diferente, una idiosincrasia diferente. Entonces tienen que tener la frescura mental suficiente para que cada vez que tiene que hacer un cambio de empresa, saber qué problemática tiene cada una y no mezclar una cosa con la otra. Claro, que tienen que estar frescos porque son temas además que a lo mejor hay que dedicarles mucha concentración. Pero a ver, en ambas empresas, ¿se ha notado algún problema de producción? Andrés, por ejemplo, ¿algún expediente se ha quedado sin sacar porque hayan reducido un día de trabajo? O... No. ¿No? ¿Y en Areuca, César, alguien se ha quedado sin RON? No, por suerte no. La verdad es que capacidad productiva había suficiente. La duda era si el aspecto logístico podía ser un problema, la actividad comercial, pero los clientes se han adaptado fácilmente, han entendido que era una medida razonable y la verdad es que ha sido muy rápida la adaptación. Y por otro lado, la actitud de los trabajadores ha cambiado. ¿Perciben que van más contentos al trabajo? Quizá que hasta trabajan con mayor alegría. Me dice que sí. Me dice que sí. A ver. Sí, en mi caso sí. Yo creo que nosotros percibimos que hay un mayor compromiso por parte de los empleados con la empresa. Yo personalmente puedo decir que personalmente disfruto mucho del hecho de tener un día más para poder disfrutar de mi familia. Esta medida te permite mejorar la conciliación familiar. Ya Areucas tiene un horario muy bueno que te permite conciliar muy bien, pero el hecho de tener otro día, además un día libre más a la semana, pues mejora todavía mucho más. También, como comentaba Andrés, está uno más descansado y los días que trabaja yo creo que rinde más y optimiza más el tiempo. La misma opinión tiene Andrés. Sí, bueno, en nuestro caso, la percepción que nosotros tenemos en el equipo es que sí, lo han tomado muy bien, están mucho más relajados, mucho más tranquilos, ha mejorado muchísimo el ambiente dentro del despacho, incluso la relación, los trabajos en equipo, pero digamos que el valor final, que es el realmente que importa y es el que nos han transmitido, la certeza de que esto es así, son los propios clientes. Esta medida nosotros la tomamos en febrero del año pasado, pero no la hicimos público hasta mucho después. Y ya los propios clientes nos decían que habían notado un cambio en la empresa y nos preguntaban si habíamos incorporado más personal, si habíamos hecho algún tipo de cambio, porque notaban que
que las respuestas del despacho y la precisión con la que nos dirigíamos a ellos había aumentado considerablemente. Pues entonces fue ahí cuando decidimos hacerlo público. Pero estuvimos cerca de 4 o 5 meses sin que los clientes supieran de la medida. Pues señala Andrés de que hay mayor productividad. Quién sabe si ahora les llamen de Bélgica a ustedes para preguntarles por la experiencia, como hemos hecho nosotros. Muchas gracias por atendernos a los dos. Un placer. Buenos días. Igualmente. Bueno, pues ahí están estas dos empresas que ya en Canarias están adoptando la jornada laboral de 4 días a la semana. Unos minutos para una pausa y volvemos. Seguimos en Atlántico Noticias mirando las noticias que nos llegan desde el exterior, precisamente porque decenas de periodistas mexicanos han irrumpido este miércoles en el Congreso de México para denunciar los 6 asesinatos de reporteros en el país en lo que va de año. Oyen los gritos "nos queremos vivos", "libertad de prensa" o "justicia", algunas de las consignas que se escucharon por parte de redactores, cámaras y fotógrafos que accedieron al recinto. Exigen el fin de la impunidad por los asesinatos de sus colegas y denuncian el aumento de la violencia contra la prensa. Tras esa manifestación se guardó un minuto de silencio por los periodistas caídos en estas primeras semanas del año. El presidente del país, López Obrador, asegura que su administración no atenta contra la labor de la prensa mexicana. Nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. Nosotros no somos represores. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y ayer nos sorprendíamos por esas fotografías del presidente de Honduras encadenado, apenas 6 meses después de dejar su cargo. Pues va a permanecer así, detenido, hasta que se celebre la vista donde se decidirá si es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición. Esa audiencia tendrá lugar justo dentro de un mes. El magistrado rechaza el arresto domiciliario, por lo que Juan Orlando Hernández deberá permanecer en prisión hasta el próximo 16 de marzo, al menos en esas instalaciones de las Fuerzas Especiales. En los alrededores del Tribunal Supremo se congregaban decenas de simpatizantes del expresidente para mostrarle su apoyo. Bueno, y estos días nos llegan imágenes terribles de migrantes venezolanos intentando llegar a fronteras como la que separa Bolivia y Chile. El camino lo hacen a pie, ahí lo ven, cargados con sus maletas, desesperados por salir de un país donde ya no tienen alicientes ni esperanzas en salir adelante. Depositan sus ilusiones en ese duro viaje, pero una no menos dura ley de inmigración, aprobada hace poco por el gobierno chileno, les lleva a la desesperanza. Cargando maletas y a pie, así migrantes venezolanos intentan entrar en Chile desde Bolivia, pero solo tienen segundos para poder hacerlo. Temen el grito de alto de los militares chilenos que acotan la zona. El miedo siempre va a estar, siempre. Y en ese caso, ¿qué piensan hacer? ¿Quedarse aquí? No hay opción de quedarse en Bolivia. De todo depende de la situación. Voy a llegar a donde mi familia está, en Santiago. También lo hacen madres venezolanas. Esta migrante quiere cruzar la línea fronteriza porque... Tengo 8 meses sin ver a mi esposo. ¿Qué está haciendo ahora para verlas? Sí. Es fuerte, hemos pasado muchas cosas malas, pero espero que no nos devuelvan. Queremos llegar lo más pronto posible. Por contra, las nuevas leyes migratorias impulsadas por el gobierno chileno facilitan las devoluciones en caliente. Unas medidas que no solo retrasan la reunificación de muchas familias, sino que, según Naciones Unidas, actúa en contra de los derechos humanos. ¿Cuándo se van a tomar cartas en el asunto? ¿Cuándo vienen a...? Bueno, esta protesta también está protagonizada por migrantes venezolanos que quieren entrar en Chile, donde acaban de anunciar, como decimos, nuevas leyes migratorias para agilizar las expulsiones. La reforma además permite las devoluciones en caliente, sin una orden del juez. Decenas de migrantes han bloqueado la vía que une Bolivia con Chile, protestando por estas medidas, exigiendo que se respeten los derechos humanos.
Bueno, y en América Latina a diario miles de personas intentan llegar a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Su camino no es fácil y cada país va poniendo trabas en su recorrido. Desde Chiapas nos llega esta protesta tan brutal. Varias personas, centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos, se han cosido la boca, literalmente, ahí lo ven. Lo hacen para que las autoridades mexicanas les otorguen permisos para poder seguir atravesando el país libremente hacia el norte. Tomaron las listas de todas las personas y no las quieren atender. Más dolor tengo en la espalda y estar los 15 días ahí en el parque, aguantando hambre, aguantando frío. Porque hay un muro también que separa México de la vecina Guatemala. Estamos hablando ahora, estamos ya con María Rosman para comentar también esta paradoja. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque bueno, a veces miramos a Estados Unidos, criticamos esa construcción del muro con México y nos venimos a dar cuenta ahora de que hay otro muro, pero esta vez es el que pone México con sus vecinos del sur. Sí, exactamente, como tú dices, un poco de paradoja, incluso de hipocresía, porque realmente la frontera sur de México es una frontera muy dura, donde muchísimos inmigrantes pierden la vida. Me imagino que has escuchado hablar del famoso tren La Bestia, donde mucha gente pierde miembros porque simplemente lo que son los pandilleros también se aprovechan de ellos. No, muchas veces incluso los tiran, ya no es que se caigan. Y es una frontera muy dura, muy difícil y, claro, hay gente que está desesperada por llegar de toda Centroamérica hacia México para luego llegar hasta Estados Unidos y quedan ahí un poco retenidos. Claro, pero que un país que protesta, ¿no?, contra la construcción de ese muro y que todos comprendemos perfectamente cuál puede ser su situación, resulta que es que construye sus propios muros con los países del sur, ¿no? Y vemos en países del sur, ahí está Chile también recrudeciendo la entrada de personas también que vienen desde Venezuela, donde está habiendo un éxodo auténtico de muchísimas personas que se están yendo a Colombia o a Chile, como es este caso, ¿no? Sí, el tema de la inmigración es un tema muy difícil a nivel global, realmente, ¿no? Lo vemos en Europa, lo vemos en muchas partes, lo vemos aquí en Canarias. Pero en el caso curioso de México es eso, lo que tú comentabas, ¿no?, que constantemente vemos la presión que ejerce México para poder llegar a Estados Unidos, los mexicanos que quieren emigrar y entrar en Estados Unidos, y sin embargo no abren sus puertas y es muy dura la represión que se vive en la frontera sur, ¿no? Otra historia, en aquel país, en Estados Unidos, el fabricante de armas estadounidense Remington va a indemnizar con 65 millones de euros a las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela primaria de Sandy Hook, donde en 2012 se produjo una masacre que provocó 26 muertos. 20 de las víctimas eran niños. Hasta la fecha, la industria parecía inmune a los litigios. Se trata de la primera vez que un fabricante de armas asume la responsabilidad de un tiroteo masivo. El abogado de las familias afectadas acusó a la empresa de incitar a la masacre y destacó que, pese a ser un arma destinada al combate, la mayoría de los compradores eran civiles. La madre de una de las niñas fallecidas en 2012 asegura que se trata de un punto de inflexión para que las empresas fabricantes de armas dejen de actuar con impunidad. Solo en lo que va de esta semana han muerto 112 personas en Estados Unidos a causa de las armas de fuego. Causa, ya lo hemos dicho otras veces, mucha extrañeza la relación de Estados Unidos, de los ciudadanos en general, con las armas, y esto creo que es, lo estábamos diciendo, la primera vez que se obliga a indemnizar a una empresa por cuestiones como esta, ¿no? Exactamente, y es muy curioso porque durante la época de Bush precisamente se hizo más complicado el poder denunciar y de alguna manera buscar algún tipo de compensación económica a las compañías de armas, porque prácticamente blindó los derechos de estas compañías para no tener que hacerlo. Sin embargo, en este caso en particular, como hubo una serie de anuncios que se dirigieron hacia los jóvenes y en videojuegos de Remington, de los rifles Remington, digamos que de alguna manera se consiguió un hueco para que pudieran tener que pagar. Obviamente se entiende como que incitaron un poco, ¿no? A través de la publicidad, es la forma por la que han podido llegar, como que incitaron a través de la publicidad a actuar de esa manera, ¿no? Sí, eso crea un poquito de vacío legal y ahí es donde los abogados han podido pedir responsabilidades. Es muy importante esto que está pasando porque obviamente nadie va a devolver la vida de estos niños de 6, 7 años a sus padres, incluso antes de Navidad, bueno, da igual cuando sea, obviamente, pero sí es una manera de llamar la atención a las compañías que venden armas y que lo están haciendo de cualquier manera, se están beneficiando con muchísimo dinero, de entender que es posible que llegue un momento en el que por una cosa u otra si se les pide responsabilidad. Allí, por ejemplo, una empresa económica, de armas, que es donde les duele. Claro, una empresa de armas puede hacer publicidad, poner anuncios de compre este rifle, compre este revólver.
Sí, igual que las farmacéuticas, que los abogados, realmente no existe como en España, que es raro verlo, allí es bastante normal. Pero en este caso en particular ya estamos viendo que está creando un precedente para que se lo piensen un poco mejor antes de incitar sobre todo a la gente joven a que compre rifles. Y una protagonista hoy en Estados Unidos, María, una niña que llevaba 2 años desaparecida y que después de todo ese tiempo pues ha aparecido, ha sido encontrado en un cuarto secreto debajo de unas escaleras en casa de sus padres biológicos. Paisley Shaltis desapareció cuando tenía solo 4 años. Este martes era rescatada con vida tras 2 años sin rastro de su paradero, pero esa pista llegó. Las autoridades recibieron un aviso de que podría estar retenida en esta casa propiedad de su abuelo situada en la localidad de Saugerties, a unos 300 kilómetros de Nueva York. Cuando llegamos, el padre de la niña y el abuelo nos insistieron en que no estaba allí. Pensaron que nos daríamos por vencidos, pero todos creíamos que sí que estaba allí y no nos íbamos a ir sin ella, relata el jefe del departamento de policía. Y acertaron. Tras casi 4 horas buscándola, encontraron aquí, junto a su madre, en una habitación escondida bajo unas escaleras. Vimos algo extraño bajo los peldaños, empezamos a quitarlos y vimos unos pies pequeños y ahí estaba, junto a su madre. Los padres de la menor habían perdido la custodia. La niña residía en 2019 con los tutores que se le asignaron. Y fue entonces cuando supuestamente fue secuestrada por sus propios padres. Tras prestar declaración, la madre, el padre y el abuelo han sido acusados de poner en peligro a un hijo e interferencia en la custodia. Por lo menos un caso en el que se resolvió de buena manera. La niña ahora está otra vez con su abuela y con su hermana que es adolescente, ¿no? Un final feliz para una historia complicada. Claro, tenemos que íbamos a comentarlo más tiempo, pero tenemos que parar un momento, María, porque está interviniendo ahora mismo en directo el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que está respondiendo en menos de 1 hora a las declaraciones que hemos podido ver y escuchar de Isabel Díaz Ayuso, arremetiendo contra la cúpula de su partido, contra el propio Teodoro García Egea y Pablo Casado. Lo escuchamos. En septiembre del año pasado, recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. En beneficio del entorno de Posteriormente, conocimos que esta información estaba también en manos de la oposición y de determinados medios de comunicación. Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso a su despacho a una reunión para ponerle al corriente de los hechos. Comprometió. Bueno, no se está oyendo como debería esta rueda de prensa. Vamos a intentar, por lo menos, tratar de que durante unos minutos darle los titulares principales de esta rueda de prensa, escuchar lo que dice Teodoro García Egea, que hoy forma parte de la información que está generando precisamente todo el Partido Popular y todo este escándalo alrededor de él. María, pues hoy tenemos que acortar, porque la actualidad ya sabes que manda, aunque de estas cosas en Estados Unidos ya estarán al orden del día, ¿no? Sí, para allí, para nosotros es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero allí, interesante lo que ocurre en España hoy. Exactamente, allí con el ala de la Casa Blanca, con House of Cards, con todas estas cosas, mejor que también la ficción lo recoge. Gracias, María, una semana más. Hasta la próxima. Bueno, pues mientras tanto les hablamos de la situación terrible por la que están pasando los familiares de las personas que iban en ese barco pesquero gallego que naufragó hace 2 días en aguas de Canadá. No hay rastro del biólogo canario, tampoco Manuel Navarro. Las autoridades de Canadá han decidido suspender la búsqueda de los marineros del barco gallego Villa de Pitancho. Las olas de hasta 10 metros de altura y el fuerte viento han obligado a las autoridades canadienses a suspender las labores de búsqueda de los 12 marineros desaparecidos tras el naufragio del Villa de Pitancho, tras más de 36 horas de búsqueda en las que han participado pesqueros españoles y portugueses, además de embarcaciones y un avión canadiense. Desde el Centro de Coordinación de Halifax, en Canadá, confirmaban en la tarde de este miércoles que son 9 y no 10 los cuerpos recuperados en aguas de Terranova. Las familias de otros 12 marineros continúan esperando noticias. Mal, esperando que digan lo que sea, ¿no? Un hermano y 2 sobrinos. Los 3 estaban embarcados.
La Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno de Canadá que retome, al menos durante la jornada de hoy, los trabajos de rescate, a pesar de ser conscientes del mal estado de la mar en la zona, ha dicho el presidente Feijóo, quien ha declarado 3 días de luto oficial en la comunidad autónoma. Bueno, desde ayer llevamos hablando de las terribles condiciones en las que trabajan estas personas, estos pescadores en este lugar y el peligro diario que corre su vida. Porque esta zona, Antonio Cárdenes, buenas tardes, es conocida como la fábrica de tormentas o la cuna de tormentas, ¿no? A nivel planetario casi. Sí, ¿qué tal, Roberto? Así es una fábrica de tormentas, una fábrica de borrascas, como tú has dicho. De hecho, gran cantidad de esas borrascas que llegan a lo largo del invierno a las costas de Galicia, también a las costas británicas, proceden de este punto de la Tierra. Estamos hablando de, bueno, como hemos visto estos días, el norte, o sea, la zona de Norteamérica, esa isla de Terranova, donde vemos imágenes como esta habitualmente durante los inviernos. Fíjate las condiciones en las que tienen que trabajar los pescadores. Podría ser conocido como el paraíso del bacalao. De hecho, durante mucho tiempo fue así. De hecho, es así. Allí van los pescadores gallegos a pescar, pero claro, un paraíso con estas condiciones no puede ser. El bacalao que traen a las tierras españolas es muy bueno, pero las condiciones que se encuentran son estas. Incluso tienen que navegar con temperaturas bajo cero y, como vamos a ver enseguida, ese agua que llega y que salpica a los barcos se convierte en hielo, en nieve, incluso como estamos viendo aquí, que los propios pescadores tienen que trabajar para quitarlo. Bueno, unas condiciones muy malas, y lo que se encontró este barco el pasado martes fue esto que enseguida vamos a ver. Fueron unas condiciones de viento de 80 kilómetros por hora, también una temperatura ambiente de menos 15 grados que generó unas condiciones muy malas. El agua estaba a 0 grados aproximadamente, y también esos 6 metros de altura, entre 6, incluso algunas previsiones dicen que fueron incluso 9 metros de altura en las olas lo que tuvieron que atravesar, esa tormenta que tuvieron que atravesar. Esa borrasca que se generó en esta zona de Terranova ha llegado, ayer golpeó a las Islas Británicas, dejando también importantes destrozos, y ha sido bautizada como Dudley o algo así por el Servicio Meteorológico británico. Bueno, pues esta es la situación con la que se encuentran en este lugar, la fábrica de borrascas, que ya vemos por qué. Vamos a ver, gracias Antonio, ahora volvemos contigo. Vamos a ver si efectivamente bueno, pues, Canadá cambia de opinión y se retoman las labores de búsqueda. Pero mientras tanto, la actualidad manda. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, comparece en rueda de prensa en respuesta a la comparecencia anterior de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo escuchamos. Esto es lo único que hemos pedido en estos meses a Isabel Díaz Ayuso. Colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno. Nada más. Como a todos los cargos públicos del partido que se hayan visto envueltos en alguna situación de este tipo. Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Nunca pude imaginar esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Desde la dirección nacional, lo único que se ha hecho en todo momento ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la dirección nacional para defenderla, en las entrevistas, en los medios de comunicación, en la calle. El presidente Casado la ha apoyado firmemente a lo largo de 17 años, confiándole puestos de gran responsabilidad. Yo mismo, el pasado 2 de junio, la apoyé públicamente para presidir el Partido Popular de Madrid. Por eso los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones nos reservamos las actuaciones oportunas. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Bueno, pues fíjense, porque está utilizando Teodoro García Egea prácticamente la misma frase que ha usado antes Isabel Díaz Ayuso.
que nunca imaginaron ambos la crueldad con la que la otra parte se iba a ensañar con la otra. En fin, ruptura total en el Partido Popular. Tenemos que pensar para buscar paralelismo en algo parecido a la salida de Pedro Sánchez en su momento del Partido Socialista, pero estas acusaciones a nivel personal ni siquiera se dieron en el momento en que fue defenestrado como secretario general de su partido. El caso es que aquí está, es la bomba informativa del día y seguramente la que está generando pues gran cantidad de titulares a esta hora. Pero hay otros más. Miren, nos tenemos que ir lejos. 94 personas han fallecido en Brasil por lo pronto, porque hay muchísimos más desaparecidos por culpa de las lluvias torrenciales que han afectado a la ciudad de Petrópolis. Nos contaba ayer Antonio Cárdenas que solo 6 horas cayeron más de 200 litros por metro cuadrado. Y Antonio, claro, esto ha provocado pues no solo las inundaciones, sino estas temidas escorrentías, casi 300 solo en esa ciudad de Petrópolis. Estamos viendo imágenes del día después, fíjate, imágenes por supuesto grabadas con dron de esta ciudad que tiene unos 300.000 habitantes, que es conocida como la ciudad imperial de Brasil. Está, como decíamos ayer, a unos 70 kilómetros al norte de Río de Janeiro, en esas montañas, y ese valle, esa geografía montañosa es la que también ha jugado en contra de estos. No es la primera vez que pasa, pero ha ocurrido algo gravísimo. Fíjate cómo esa ladera de la montaña antes era, Roberto, eran esas viviendas, esas casas, esa zona boscosa, y ahora ha quedado completamente arrasada. Tú lo decías, 94 personas han fallecido y unas 400 personas además se han quedado sin viviendas. Llovió en solo 6 horas lo que suele llover en este punto de Brasil en todo el mes de febrero. El torrente de agua provocó que las calles se convirtieran en ríos y decenas de deslizamientos se tragaran todo lo que encontraron a su paso. Triste, está complicado, está perigoso. Alrededor de 400 personas han quedado sin casa y los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a un número todavía indeterminado de desaparecidos, si se sabe que 94 personas han fallecido. Una tragedia que a gente no esperaba. La previsión del tiempo no da ni mucho menos por finalizado este episodio de lluvias que podría continuar al menos hasta mañana viernes. Bueno, y seguimos en América porque en Guatemala han registrado a la vez el aumento de la actividad del volcán de fuego y el terremoto de mayor magnitud de los últimos 5 años. Claro, y los expertos se preguntaban si había relación entre ese incremento de la actividad del volcán de fuego, que es un volcán activo en Guatemala, muy conocido, y que justo el día 15 se había detectado y se había informado de que se había producido ese aumento de actividad. Bueno, pues no, este terremoto, estas son las consecuencias de ese terremoto, no tiene relación en principio con ese proceso volcánico. Lo que ocurrió fue esto que estamos viendo. Tú decías, uno de los de mayor magnitud en los últimos 5 años, 6.2 dice el servicio estadounidense y 6.8 dicen el propio servicio guatemalteco. En cualquier caso, estas fueron las consecuencias. Se cuenta que hay 3 personas fallecidas por ataques al corazón, por crisis cardíacas y innumerables desperfectos, como por ejemplo este corte de carretera por desprendimientos de ladera. Y de Guatemala nos vamos a ir a Argentina, donde están viviendo también un auténtico drama. 500.000 hectáreas de terreno calcinado por este fuego, Roberto. 500.000 hectáreas. Sí, que lo ha sumado. Son juntas la isla de Tenerife, toda completa, calcinada, la isla de Gran Canaria y la isla de Fuerteventura. Esa es la extensión de fuego que se está quemando muy cerca además de un parque nacional. En el noreste de Argentina está amenazando ese parque nacional y fíjate las imágenes. Llevan un mes luchando contra el fuego y todavía no han sido capaces de atajarlo. Allí es verano, hay que recordarlo también, ¿no? En el hemisferio sur es verano, efectivamente. Esto es lo que está sucediendo en Argentina y esta es la crónica mundial que te traía hoy, Roberto. Gracias, Antonio. Bueno, pues vamos a ir también a hablar de la primera directora española en ganar un festival de reconocido prestigio, como es la Berlinale. Se llama Carla Simón, es directora catalana que se ha hecho con el Oso de Oro, la mejor película en este festival de cine, con Alcarrás. Der Goldene Bär der Berlinale 2022 an den Film Alcarrás. Bueno, pues ahí está. El premio para esta cinta que destaca por la perfecta combinación, dice el jurado, de actores y actrices amateurs de distintas generaciones que plasman un drama familiar que se desarrolla en el mundo rural. El tradicional cultivo del melocotón en ese pueblo de Cataluña, de su familia, es la base de esta película que llegará a las salas de cine españolas esta primavera, mientras ya ha hecho historia en Berlín ante la buena acogida de la crítica. ¿Se imaginan helados alicantinos producidos por una pequeña comunidad de Madagascar? Bueno, pues este es el sueño solidario que persigue un heladero de esta región, de esta provincia de Alicante, que vive en Calahorra, en La Rioja. Quiere que su método tradicional sea desarrollado por una comunidad de esa isla del sureste africano.
Se llama Andrés y a sus 62 años enseñará a una pequeña comunidad de Madagascar a elaborar los tradicionales helados alicantinos. La ONG Yamuna.org ha solicitado su ayuda para que las mujeres de aquel país puedan desarrollar una actividad económica. Mi idea sería, pues, si hay posibilidades de que haya un consumo de helados en Madagascar, pues llevar estas máquinas de toda la vida, antiguas de mi padre y de mi abuelo, ponerlas en marcha, ponerlas en orden, y que estas mujeres, pues enseñarles a hacer helados, y que cada día, pues con esos helados que hagan de productos locales, es decir, de la vainilla de Madagascar, la piña de allí, las frutas tropicales de allí, hacer cada día 2 o 3 helados, y con carros, como hacen aquí en las zonas de playas, o se hacía años atrás en las zonas de playa, pues salir y poder vender ese producto que ellas mismas realicen, venderlo, y con ese dinero que ellas consigan, pues poder darles educación a esos niños, darles ropa, darles lo básico, y sobre todo formación. Este heladero afincado en La Rioja hace ya 35 años asegura que es su primer proyecto solidario, pero espera que no sea el último. A pesar de su dilatada trayectoria, confiesa que está ilusionado por enseñar a otra cultura este oficio tradicional. Bueno, y se conmemora esta semana el Día contra el Cáncer Infantil. Os les traemos la historia de una auténtica superviviente de esta enfermedad, una valiente de tan solo 11 años. La boliviana Kate Clavijo nos cuenta su experiencia y, lo más importante, su sueño, que ya no es acabar con el tratamiento que lo ha logrado, sino representar a su país en los Juegos Olímpicos. Yo soy Kate Ángela Clavijo Enríquez y vencí el cáncer. Con solo 11 años, esta pequeña heroína nacida en Bolivia logró superar una de las enfermedades más complicadas para las que aún no existe cura. El cáncer llegaba a su vida obligándola a crecer un poco antes de tiempo. Jugaba con mi hermano y luego ya empezó a hincharse mi ojo y pues ya nos empezamos a preocupar, igual yo, porque decía que iba a pasar con mi ojo, ya no era normal. Incluso decía que me iba a morir, incluso porque me dolía mucho algunas cosas. Por ejemplo, cuando me pinchaban en el catéter me dolía y yo decía que ya no iba a resistir. Por ello, explica, fue muy importante el apoyo de su familia, que nunca la dejó sola. La familia siempre estuvo ahí para apoyar. Yo me acuerdo que caminábamos por la calle y veía sus piecitos y decía que eran los últimos pasos de Kate. Son 48 quimios que ella tiene que recibir. El mes de noviembre, Kate salió limpia. El proceso de recuperación fue muy duro, pero Kate no ha olvidado sus sueños. Antes de ser diagnosticada, su pasión era la gimnasia rítmica y ahora, con más fuerza, quiere algún día representar a su país en las Olimpiadas. He logrado todo esto, que es también demasiado complicado, lograr luchar contra esto. Creo que ya nada es imposible tanto como esto. Noticia de última hora, un helicóptero de La Palma, en la isla de La Palma, ha sacado a 2 mujeres de las coladas dentro de la zona de exclusión por la erupción. Además, los servicios de emergencia están buscando a otra persona más que se podría haber introducido en esa zona. Les ampliaremos esta información que nos acaba de llegar. Y verán que en muchos sitios costeros sentarse a tomar algo en una terraza es exponerse a recibir la incómoda visita de las aves. Es lo que ocurría en uno de los restaurantes más famosos de Sídney. La presencia masiva de gaviotas provocaba el enfado de la clientela y grandes pérdidas en local. Pero han encontrado una solución. Fijan la mirada en su objetivo y atacan sin piedad ni resistencia. Pero eso se acabó. Llega la patrulla de aves al famoso bar de la ópera de Sídney. Ahora son ellos quienes localizan su presa y se abalanzan sobre ella para disuadirla de meter el pico en sitio ajeno. Ya no tenemos que estar espantando pájaros. La reducción en el reemplazo de alimentos, vasos y platos rotos ha sido absolutamente increíble, cuenta el gerente del establecimiento. Y es que, gracias a ellos, los ataques sobre los clientes se han reducido en un 85%. Ahora no necesitamos cubrir nuestra comida ni estar ahuyentándolas constantemente, asegura esta clienta.
Al principio nos miran raro porque no saben qué hacemos con los perros, pero cuando nos retiramos a hacer un descanso y regresan las aves, entienden por qué estamos aquí, comenta una de las adiestradoras. Sentarse a tomar algo con vistas al Teatro de la Ópera o el puente Harbour de Sídney nunca antes fue tan placentero. Bueno, y nos vamos a despedir desde China con los bonitos cachorros de un temible animal, el tigre. Estos animales están siendo cuidados en China. El año que comienza, además, es el año del tigre en el calendario chino. Y por eso han abierto un concurso para dar nombre a estos dos hermanos gemelos. Vayan proponiendo los suyos. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.